Y ustedes están escuchando ahora el programa Tiempo Reformado de la Radio del Pacífico. Ahora sí, empezamos nuestro segundo bloque, Tiempo de Doctrina Bíblica Reformada. Hasta ahora nosotros hemos visto acerca de la doctrina de Dios, que hemos hablado de los atributos de Dios, los atributos comunicables, los incomunicables de Dios, más algunas características que son netamente de Dios. Y también hemos visto acerca de la angeología, acerca de algunas doctrinas de los ángeles. Ahora vamos a ver un poco acerca de la doctrina del hombre, o lo que nosotros le podemos llamar la antropología teológica. En el libro de Calvino, que está titulada como La institución de la religión cristiana, dice que entre todas las cosas que el hombre tiene que conocer, hay dos cosas fundamentales. Una es el conocimiento de Dios y la otra es el conocimiento del hombre. Según Berkov, en su libro de Teología Sistemática, él empieza este capítulo con la siguiente introducción, y cito: la transición de la teología a la antropología, es decir, del estudio de Dios al estudio del hombre, es perfectamente natural. La doctrina del hombre debe seguir inmediatamente a la doctrina de Dios, ya que el conocimiento de ella se presupone en todas las divisiones subsiguientes de la dogmática. Y también él sigue haciendo hincapié acerca de la diferencia entre la antropología general y la antropología teológica. Cito nuevamente la definición de la antropología en general. Él dice así: tiene al hombre por objeto de investigación. Estas se dedican al origen e historia de la humanidad, tomando en cuenta la estructura fisiológica, las características físicas del hombre en general y de las varias razas humanas en particular, con su desarrollo étnico, lingüístico, cultural y religioso. En cambio, la antropología teológica tiene que ver únicamente con lo que la Biblia dice respecto al hombre, con la relación que el hombre debe guardar para con Dios. Reconoce a la Escritura como la única fuente y lee las enseñanzas de la experiencia humana a la luz de la palabra de Dios. Y cierro citación. Entonces, podemos hacer la pregunta: ¿qué es el hombre entonces? También llegamos a la siguiente pregunta: ¿de dónde viene y hacia dónde va? Seguramente ustedes se habrán hecho esta pregunta, o quizás en algún punto de su vida, en la historia de su vida, ustedes habrán quizás escuchado estas preguntas, o algunos hasta tuvieron que lidiar con este tema para poder encontrar su identidad. A pesar que muchos filósofos trataron de encontrar la respuesta a esta cuestionable, ¿no?, pregunta, se cuestionaron a sí mismos una y otra vez, pero ninguno de ellos pudieron dar una respuesta concreta y contundente que se pueda aplicar para todos por igual. Todavía siguen los filósofos tratando de buscar la respuesta ante esas dos preguntas. Seguramente es porque no hay una imagen original donde se pueda analizar y estudiar correctamente qué es el hombre y de dónde viene y hacia dónde va. Si tuviéramos una imagen original, sería mucho más fácil de poder estudiar y analizar y poder llegar a una conclusión correcta. Quizás podría ayudar a que ustedes puedan entender un poco más esto. Voy a utilizar una comparación un poco forzosa. Quizás no sea la mejor comparación, pero aquí vamos. Yo confío que ustedes me comprenderán y les pido perdón por hacer esta comparación. La pregunta de ¿qué es el hombre? Podríamos decir, ¿qué es el ceviche? ¿De dónde se origina el ceviche? Yo confío que Perú es el país de origen, pero muchos frente a esta declaración, además que sabemos de que hay varias personas en otros países, de otros países que están escuchando esta programación a través de Facebook, a través de YouTube, sé que muchos estarán disgustados de esta declaración, de que el ceviche es original de Perú. Pero bueno, esa es mi creencia y esa es mi posición. Pero la cosa es que muchos de otros países, por ejemplo, los ecuatorianos, los mexicanos, los costarricenses, cada país que tiene su propio ceviche, dicen que son los originales. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el ceviche? ¿Cuál es el origen del ceviche? Aún dentro de Perú, es algo bien interesante ver de que en cada región el ceviche es diferente.
Y es por eso que nadie me pudo dar hasta ahora una respuesta contundente y correcta acerca de qué es el ceviche y de dónde se origina, cuál es la imagen original del ceviche. Eso es porque a través de los años se fueron añadiéndose más condimentos, añadiéndose más cosas para tener una mejor sazón y se fue tergiversando el sabor y la imagen original del ceviche. Quizás pueden tener una cierta tendencia de su origen, pero nadie puede estar el 100% seguro de qué es o cuál era la imagen original. Lo mismo acontece con el hombre. Muchos piensan que saben y conocen al hombre, pero nunca llegan a un acuerdo porque no tienen una imagen original. Entonces, frente a este problema, al no tener una imagen original, el único que puede responder a esta pregunta sería Dios, porque Él es el creador del hombre. Es como cuando en un edificio tenemos un gran problema. Hay que hacer una remodelación y un arreglo de la estructura del edificio, pero si es que nosotros empezamos a chancar las paredes y las columnas de cualquier forma, es muy peligroso porque todo puede venir abajo. Por eso es necesario que tengamos los planos del edificio al momento de hacer la construcción. ¿Cuáles fueron los planos del edificio? Tenemos que tener eso para poder hacer una reconstrucción, una remodelación. Pero vamos a suponer de que no existen esos planos. Entonces, ¿quién es la persona a la que nosotros podemos acudir para pedir por ayuda? Es justamente el arquitecto, el que dirigió toda la obra hasta que salga a la luz el fruto de ese diseño, que es el edificio mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas frente a un edificio, lo más ideal es de poder ir al arquitecto y pedirle ayuda, porque él es la persona que mejor conoce de cada estructura, de cada parte del edificio. Asimismo, como Dios es aquel que nos ha creado, nosotros tenemos que acercarnos a Él para que nosotros podamos conocer al hombre. Sin el conocimiento de Dios, sin acercarnos a Dios, es imposible conocer al hombre. Por más que la psicología, por más que la filosofía, por más que la psiquiatría traten de, en cierta manera, deducir lo que el hombre es, nunca van a llegar a una definición correcta. Dios creó el hombre y por eso en esta primera etapa de nuestro tema que estamos empezando, que es la antropología teológica, vamos a empezar a ver primeramente qué es lo que la Biblia dice acerca del hombre en su estado original en la creación. Entonces, nosotros vemos que Dios creó al hombre de una manera especial. Fácilmente podemos darnos cuenta que Dios creó al hombre de una manera especial en comparación a otros animales. Al momento de crear al hombre, vemos que la Trinidad de Dios, en esa Trinidad, en esa unidad, ellos se tuvieron que ponerse de acuerdo para poder crear al hombre. En Génesis 1:26 está diciendo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La conjugación de este verbo hacer está puesta en primera persona del plural, hagamos, lo que indica que tuvieron que estar de acuerdo, ¿sí? Esto no ha acontecido en ninguna otra creación. Por lo tanto, podemos concluir de que el hombre fue creado de una manera excepcional. Esto nos lleva a hacernos la pregunta, ¿en qué se diferencia entonces la creación del hombre y la creación del animal? Para que se diga que es una creación extraordinaria. En primer lugar, la primera diferencia que nosotros podemos notar fácilmente es que fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1:27 está diciendo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A diferencia de los animales, Dios creó al hombre a su imagen. Esto implica que creó al hombre semejantemente a él, a Dios, para que el mundo pudiera ver la imagen de Dios a través del hombre. La creación tenía que ver la representación de Dios en el hombre. Por lo tanto, el hombre es el ser que mejor puede mostrar la imagen de Dios. Esta es la característica más predominante en el hombre, acerca de la imagen de Dios, de cuál es la imagen de Dios, qué es la imagen de Dios que Dios puso en el hombre. De eso vamos a tocar la semana que viene. En segundo lugar, la segunda diferencia que nosotros podemos ver es que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Génesis 2:7 nos dice así. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente.
Dios primero tomó del polvo de la tierra y formó el cuerpo del hombre. Luego sopló aliento y le dio vida. Si vemos en otras creaciones, la creación del animal, Dios simplemente formó al animal. Pero en la creación del hombre, dice que Dios creó, tomó y formó al hombre del polvo de la tierra. Pero aquí todavía no hay vida, donde Dios simplemente ha puesto la estructura, pero no hay vida todavía. Y luego sopla en su nariz para que haya aliento, para que así le diera vida. Por eso es que el hombre está compuesto de un cuerpo visible y la parte invisible, que es el espíritu. Y es en esto que se distingue con otras creaciones. Dios no solamente le dio el cuerpo al hombre, como a los animales, le dio el cuerpo. Sin embargo, en el hombre le dio también el aliento para que llegue a ser un ser viviente. Génesis 2:19 nos está diciendo, nos declara que Dios creó de la tierra a toda bestia del campo y toda ave del cielo. Por lo cual los animales solo tienen la vida en este mundo. Una vez terminado esa vida en el mundo, una vez los animales se mueren eternamente, no existen, ya no existen en los cielos. Hay algunas personas que dicen, no, cuando se le muere su perro, su mascota, lo entierran, ¿no? Pensando que van a volver a verlo en el cielo. Pero eso no existe, no es bíblico. Quítense eso de la cabeza. El animal es animal, no lo podemos tratar como un hombre, no podemos cambiar ese destino, porque Dios ha creado de esa manera. El único ser de toda la creación, el único ser que puede perdurar por la eternidad es el hombre, porque el hombre está compuesto de cuerpo y de alma. El cuerpo es el que desfallece, desvanece, junto con la muerte en esta tierra, se va a desaparecer, pero el espíritu es el que permanece y perdura para siempre. Así que no tenemos que confundir esto. Esta es la razón que podemos decir que el hombre tiene doble naturaleza, según Berco lo está diciendo. Y eso, para dar evidencia de esto, ¿no? Nos da algunos versículos, por ejemplo, Eclesiastés 12:7, Mateo 10:28, Lucas 8:55 y varios otros versículos que nos dan evidencia de que el hombre tiene doble naturaleza. La naturaleza visible, la naturaleza invisible. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay personas que dicen que el hombre es un animal racional y en la Biblia también hay versículos que hacen comparación con las bestias, como por ejemplo en Salmos 49, versículo 20. Dice que el que tiene dignidad pero no cumple con ella es semejante a una bestia que perece. Pero, o sea, la Biblia hace esa comparación, pero no está diciendo que es animal. Aún dentro de la iglesia he escuchado a varios pastores que utilizan este término como que el hombre es un animal racional. Sin embargo, bíblicamente hablando, no podemos llegar a esta definición, porque la Biblia habla de un ser viviente, habla del hombre como un ser viviente, no como un animal racional. Es un ser muy distinto al animal. Quizás tiene mucha semejanza, ¿no? En la parte exterior, en la parte física, en la parte no visible. Sin embargo, no es lo mismo. Hay muchos aspectos que nosotros podemos quizás asimilarnos, pero no, la esencia mismo no puede llegar a ser la misma. Por más que le pongamos el adjetivo racional, desde la perspectiva de la creación, la naturaleza es diferente. Por eso, no utilicemos este término de que el hombre es un hombre racional, porque este término, esta terminología de hombre racional viene del filósofo Aristóteles, que ha empleado este término por primera vez. Sigamos con nuestro tema. En tercer lugar, la tercera parte de la creación original de Dios es que Dios creó al hombre y a la mujer. Creó hombre y mujer. Nuevamente leemos en Génesis 1:27, donde dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, en comparación a Génesis 2, capítulo 2, versículo 18 y el versículo 22, nos da una aclaración más correcta y quizás más secuencial. Dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla
que Jehová, Dios, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Con estos dos versículos, o los versículos anteriormente mencionados, en Génesis 1:27 y Génesis 2, los versículos 18 y 22, no cabe la duda de que Dios creó tanto al hombre como a la mujer. Pero en primera instancia nosotros podemos ver que Dios creó al hombre y luego creó a la mujer. Dios bendijo de una manera que puedan formar un hogar, les bendijo para que puedan multiplicarse y así llenar la tierra y que mutuamente sean la ayuda idónea. Dios creó a la mujer como esa ayuda idónea. Y esta es la institución del matrimonio que Dios había formado en la creación, pero que con el tiempo, con la aparición del pecado, ese sentido del matrimonio se ha tergiversado y hoy en día está realmente derrumbado el concepto de familia y de matrimonio. También aquí aprovecho para dejar en claro acerca de una herejía, acerca de una dogma, de una enseñanza, de una secta que también está presente en la tierra peruana y también así en muchos países de América Latina. Seguramente ustedes conocen la Iglesia de Dios, la Sociedad de Misión Mundial. Ojo, aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar. Una es que la Iglesia de Dios, Sociedad de Misión Mundial, esta es la secta que proviene de Corea. Pero hay otra Iglesia de Dios que es una denominación que pertenece a la Iglesia evangélica, ¿no? Así que tenemos que saber diferenciar. La secta siempre abajo va a decir Sociedad de Misión Mundial. Esa es la que proviene de Corea. Este grupo sectario, ellos empezaron a inventar nuevas doctrinas para poder hacer que los líderes, el líder que ya es difunto y la lideresa actual, que es la esposa del difunto, puedan ser deificados. ¿Cuál es la doctrina que ellos fundamentaron, que ellos crearon para poder reconocer la deificación de la lideresa actual? Es que para decir que la lideresa también es la Dios Madre, ¿sí? Madre de Dios, como quieran llamarle. La cosa es que ellos se tomaron justamente de esta parte, de que Dios creó varón y hembra a su imagen, ¿no? Y con esto están diciendo de que tuvo que haber una imagen de Dios Padre y una imagen de Dios Madre para que se pudiera crear al hombre y mujer. Es algo absurdo. Si vemos en Génesis capítulo 2, vemos que Dios tomó de la costilla del hombre para crear a la mujer. Primero creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios, o sea que es algo generalizado en el ser humano. El hombre representa la humanidad en sí. Adán, el primer hombre, está representando esa humanidad por la que Dios creó a la humanidad en su semejanza, a su imagen. No está hablando del sexo, de la sexualidad. En ningún momento la Biblia nos aclara de que Dios sea hombre o mujer. Pone a Dios como padre para poder hablar del Dios Hijo también. ¿Sí? Y aquí nosotros no podemos confundir estas cosas. Si es que nosotros utilizáramos y reconociéramos la doctrina de la Iglesia de Dios, este grupo sectario, nosotros quizás tendríamos que cambiar de la Biblia y agregar un versículo más donde podríamos haber puesto de esta manera, que Dios, el Padre, Él cogió de la costilla del hombre y la diosa madre dijo de la siguiente manera, ahora haré a la mujer a mi imagen y a mi semejanza. Entonces ya ahí nosotros estamos hablando de dos dioses que hablan de dos imágenes diferentes, entonces la esencia sería diferente también. Ya no cabe la duda de que esto está errado. Por eso, no sigamos. En caso que ustedes escuchen esto o hayan escuchado, bórrense de la cabeza. No necesitan ni siquiera preocuparse en estudiar acerca de esa aberración porque no es bíblico y es algo que realmente ustedes tienen que alejarse de toda esa enseñanza. En cuarto lugar, nosotros podemos mencionar que Dios les concedió la autoridad de enseñar, no de enseñar, sino de señorear sobre toda creación. Génesis 1:28 dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ha dado la potestad en representación de Dios. No es que el hombre se merecía recibirlo, sino fue Dios, desde su propia iniciativa, que quiso compartir esa gloria
con el hombre. Por eso es que David también declara esto en uno de sus salmos. En Salmos capítulo 8, versículos 5 y 6, está diciendo, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. En fin, hay un deber que el hombre tiene que cumplir, que es el cuidar y el mantener la creación de Dios. El hombre fue colocado en una posición elevada, en una posición que no se la merecía, pero Dios, para poder compartir esa gloria, para que el hombre también disfrutara de esa gloria, es justamente lo que Dios está deseando hoy también hacer con nosotros, y es por eso que nos dio a su Hijo unigénito, para que nosotros en Él podamos nosotros gozarnos de la gloria de Dios y también podamos participar de su reinado, ¿sí? Posteriormente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios en su imagen original ha puesto toda esa gloria, ha puesto esa honra en el hombre para poder participar de la gloria de Dios. En conclusión, la creación del hombre fue de una manera excepcional, donde Dios, antes de la creación, así quiso que fuera y así lo hizo. Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que Dios desea restaurar esa imagen original en cada uno de nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. No es por nuestro esfuerzo que podamos lograr y restaurar esa imagen original, sino es solamente en Cristo. Solamente cuando estamos en Cristo, esa imagen original que hemos perdido por causa del pecado, podrá ser recuperada y podemos nosotros así vivir unidos en Cristo, viviendo en esa gloria. Así que sigamos atentos a los siguientes temas que van a venir y en la que nosotros continuaremos en las siguientes semanas. Vamos a una pausa para luego recibir al pastor Aurelio Melgarejo de la Iglesia Presbiteriana Gran Esperanza, ubicada en la ciudad norteña, en Piura. Pero antes de ir a la pausa, les recordamos que la semana que viene estaremos nosotros anunciando a los ganadores de este mes. Así que durante esta semana todavía tienen tiempo para poder participar con sus comentarios, con sus preguntas, ¿sí? Y de esa manera poder ganar un libro de teología sistemática o un ejemplar de devocional de Tiempo con Dios es Vida Viva del siguiente mes. Y yo me despido con ustedes deseando volver a verlos el sábado que viene en este mismo horario, en la misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los bendiga y que tengan una linda noche. Vamos a escuchar entonces, Él me conoce.